aviar y los riesgos en la región. Sí, señor, porque se detectaron casos el pasado lunes en Argentina, casos también positivos en aves silvestres en Uruguay, en varias provincias, y eso es lo que ha generado la alarma en la región y particularmente en el Paraguay, que desde Senaxa han emitido una alerta máxima, pero preventiva, dicen, porque tengo entendido que acá no hay casos. Así mismo, pero vamos a consultar justamente si hay en el historial también algún registro de esta enfermedad que causa muchísimos problemas realmente en la producción y también puede ser peligrosa. Vamos a preguntar para las personas. Así es, por eso ya está con nosotros vía Zoom la doctora Adilisa, ella es coordinadora del programa de enfermedades de las aves del Senaxa. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos y por su tiempo. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia y muchas gracias por el contacto y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos decir por lo menos rápidamente de esta gripe? ¿Es una gripe que puede terminar siendo también complicada para los humanos, para la producción? ¿Qué puede contarnos, doctora, de arranque nomás en la charla? Bueno, esta influenza es una enfermedad, influenza aviar es una enfermedad altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las aves silvestres, ¿sí? Y se clasifican en influenza aviar de baja patogenicidad, es cuando son asintomáticos, ¿verdad? No presentan síntomas. Y alta patogenicidad es cuando presentan síntomas y la mortalidad es del 100% y puede llegar en menos de 48 horas. Nosotros estamos con una alerta sanitaria, así como usted lo dijo, sanitaria preventiva. Cabe resaltar que en nuestro país no tenemos brote en este momento, ¿sí? Pero eso no significa que no estamos en riesgo. Entonces estamos reforzando todo lo que es la vigilancia sanitaria a nivel país. Trabajamos con productores avícolas, dicho sea de paso, con la Asociación de Avicultores del Paraguay, que tenemos el mismo objetivo y trabajamos muy de cerca. Le tenemos a los médicos veterinarios acreditados en todas las granjas avícolas industriales, que son los que apoyan los programas sanitarios avícolas del servicio. Así también estamos reforzando lo que es la bioseguridad en granjas avícolas e industriales y también en las granjas familiares. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Se recomienda un poco también a los tenedores de aves de traspatio, lo que es familiar, ¿verdad? Mantener un poco a las mismas, ¿verdad? En un espacio protegido un poco, ¿verdad? Tratar para evitar el contacto con las aves silvestres, ¿sí? También es muy importante la higiene, la desinfección de estos establecimientos familiares y tratar de restringir un poco el acceso de estas aves, por ejemplo, a fuentes de agua y comida o alimentos que se encuentran en los gallineros familiares. Queremos destacar un poco también que estas personas involucradas en la producción avícola y tenencia de aves domésticas, ¿verdad? Si de repente visualizan signos o síntomas compatibles con esta enfermedad, informar rápidamente, notificar rápidamente al servicio oficial. Sí. Doctora, perdón, ¿sí? Ustedes también han tomado la determinación en las últimas horas de prohibir la importación de aves. ¿De qué tipo desde Argentina? Bueno, esa es otra medida de prevención que se tomó, ¿verdad? Por el caso positivo de influenza aviar en aves comerciales. La prohibición temporal de la importación de aves que son pollitos de un día y huevos fértiles, ¿sí? Desde la República de Argentina, porque nosotros importamos aproximadamente un 10% de la Argentina y un 90% de Brasil. Sí, pero también productos y subproductos, decía parte del comunicado. ¿A qué se refiere eso, directora? Son huevos fértiles en cuanto a productos, ¿sí? Y algunos cortes de pollos también que se están importando, pero poco de la Argentina. ¿Está habilitada, se puede importar, digamos, carne avícola en nuestro país? No, ahora está prohibida temporalmente. Desde Argentina. Claro. Normalmente sí.
Sí, normalmente sí, ¿verdad? Pero ahora está prohibida temporalmente hasta que el vecino país no presente otro brote en establecimientos comerciales, ¿verdad? Y una vez que transcurra 28 días posterior a las tareas sanitarias, como por ejemplo el sacrificio, la limpieza y la desinfección, Argentina podrá autodeclararse libre nuevamente y nosotros podemos levantar la importación nuevamente en ese caso, si no hay otro brote en aves de corral comercial. Claro. Y se trató, lo que saben hasta ahora de las informaciones que me imagino comparten también con las autoridades del lado argentino, ¿fue un brote aislado en un solo comercio, por así decirlo, o en una sola granja de aves comerciales o no? Es en una sola granja comercial que está situado en la localidad de Ranchos, ¿verdad? Se presume que la causa viene de las aves silvestres, ¿sí? Por eso lo que siempre destacamos la bioseguridad, reforzar la bioseguridad en granjas avícolas industriales. Okay. Es en una zona donde no hay mayor cantidad de producción avícolas comerciales. Esta enfermedad solamente afecta a aves de corral. Yo quiero insistir un poco sobre eso, o también a las aves silvestres, porque en tal caso me imagino que debe ser muy difícil controlar. Afecta a todas las aves, sí, aves de corral, como lo dije, comercial, traspatio y aves silvestres. Nosotros realizamos vigilancia activa, consiste en el muestreo nacional a nivel país. Eso se realiza a través de un diseño epidemiológico basado en riesgo. Entonces nosotros muestreamos en todo el país, está constituido por equipos de técnicos y paratécnicos del SENACSA. Muestreamos aproximadamente 300 a 400 establecimientos avícolas familiares a nivel país y más o menos aproximadamente 3.500 muestras colectamos y todos arrojan negativo hasta este momento. Eso es con relación a la vigilancia activa, ¿sí? Estamos buscando virus, significa eso. También realizamos muestreos en aves silvestres en conjunto con el medio ambiente. Eso se realiza con el MADES. Los técnicos del MADES están a cargo también de la captura de esas aves silvestres, ¿verdad? Y el SENACSA colecta las muestras y remite al laboratorio oficial para el diagnóstico. Hasta el momento tenemos todo con resultados negativos. Aparte de eso, es muy importante también el trabajo en conjunto interinstitucional, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud y el Medio Ambiente, porque la buena comunicación, la fluida comunicación entre estas instituciones hace que realicemos un programa y lleguemos a un objetivo final para la acción correspondiente. Aparte de eso, ¿sí? Sí, le quería preguntar otra con respecto, perdón, al tema de la cría de aves. ¿Qué especies son? ¿Qué tipo de aves se crían en Paraguay? ¿Y cuántos más o menos son? ¿O cuántas granjas más o menos hay en Paraguay para entender la cantidad de gente que se dedica a esto? Tenemos 210 granjas registradas oficialmente por el servicio, están registradas. Aproximadamente el 70% se dedican a la producción parrillero. ¿Qué es parrillero? Es pollos de carne que es destino a faena, ¿sí? Y el 30% más o menos se dedican a la producción de huevos. Claro. Ahora, ¿cómo está la situación en Brasil, teniendo en cuenta, además que usted decía, doctora, hay un porcentaje mucho más grande de pollos y de productos derivados de aves que se traen del Brasil? Asimismo, la situación regional, hoy estamos con caso positivo en Argentina, ¿sí? En Uruguay también leí, ¿verdad? En Uruguay tenemos casos positivos, pero no en aves comerciales. Tenemos casos positivos en aves silvestres.
Cuando ocurre un evento en aves silvestres y aves de traspatio, por ejemplo, no hay cierre de mercado, ni el país no pierde el estatus, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando hay un evento en explotación comercial, en este caso, ¿verdad? Sí. El país pierde el estatus y también hay restricción de mercados. En Brasil ahora en este momento estamos libres, ¿verdad? De esta enfermedad y Dios quiera que no aparezca tampoco, ¿verdad? Pero claro. La importación... Todos estamos en alerta. Sí, Todas claro. las regionales estamos en alerta sanitaria máxima y lo que no están aún con la enfermedad presente en el país, estamos en alerta de prevención, ¿sí? Y lo que ya tienen la enfermedad en el país están en emergencia. Además de gallinas, ¿cuál es la producción? ¿Qué son gallinas, codornices? ¿Por dónde pasan, digamos, las especies que son criadas en Paraguay de manera comercial, doctora? Y tenemos los parrilleros, así como le comenté, también los registrados, ¿sí? Las ponedoras, las productoras de huevos, ¿sí? También tenemos muy pocos registros tenemos de las codornices, muy pocos registros. Estamos hablando de 10 aproximadamente, más o menos, y consideramos muy poco aún. ¿Y qué cuidados hay que tener? Adelante, doctora. No. Quería nomás destacar un poco también que estas granjas registradas son las que cumplen con los requisitos de bioseguridad emanada por el Servicio Nacional. Y cuando hablamos de bioseguridad, si le tenemos que explicar qué significa eso a esa señora o ese señor que nos está viendo ahora, que tiene ahí su gallinerito en el patio, ¿qué yo tengo que tener en cuenta cuando hablamos de bioseguridad? Y justamente la bioseguridad es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Es muy importante la higiene, ¿sí? La limpieza de un gallinero, por ejemplo, cuando hablamos de un traspatio, la desinfección, el cambio de agua en el bebedero diariamente, limpiar los comederos. Eso es bioseguridad para prevenir la enfermedad. La situación del contrabando de productos relacionados a aves, contrabando de pollos específicamente, ¿cómo se controla teniendo en cuenta toda esta situación que tienen en alerta a la región? Me imagino que los controles están reforzados, hay un acompañamiento de Senaxa también, doctora. Bueno, los controles en punto de ingreso se realizan, así como usted dijo, ¿verdad? Estamos reforzando. Todos los que pasan, se intensifican los controles en conjunto con la DENIT, ¿verdad? Se trabaja en forma conjunta, controlando todos los productos y subproductos que pasan normalmente por los puntos de ingreso, ¿verdad? Doctora, finalmente, al menos de mi parte, y disculpe si ya hizo referencia a esto, ¿hay registros históricos de esta enfermedad y qué riesgos tiene? ¿Es lo mismo que afecta a las aves, lo que puede afectar eventualmente al ser humano cuando hablamos de gripe aviar? Bueno, la gripe aviar es una enfermedad zoonótica, pero se contagia directamente cuando hay un contacto con las aves enfermas, ¿sí? Por eso es importante destacar lo que yo dije, ¿verdad? Y reitero nuevamente a toda la ciudadanía, cuando están observando aves muertas o con síntomas, ¿sí? No tocar. La recomendación es no tocar y comunicar inmediatamente al servicio oficial para que se constituyan en el lugar para verificación de la situación epidemiológica de la enfermedad para poder extraer las muestras, ¿verdad? Y enviar al laboratorio oficial. ¿Cuáles son los síntomas en las aves? Los síntomas que pueden presentar, síntoma digestivo, que puede ser diarrea, decoloración de color morado en las partes del cuerpo, por ejemplo, en las patas, en las crestas, las plumas pueden estar erizadas, la producción de huevo disminuye, también puede haber descarga nasal y la muerte repentina, y como ya dije, la mortalidad puede ser del 100% en menos de 48 horas. Claro, totalmente. Bueno, doctora, estamos atentos entonces a las novedades también y ojalá que esto
se pueda controlar. Ojalá que en realidad no llegue. Claro. Que, estemos libres de esto. Así que gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también, y quiero destacar de nuevo, ¿verdad?, que en Paraguay no hay brote en este momento, ¿verdad?, y que la vigilancia está activa a nivel nacional, y que la bioseguridad es una herramienta clave en granjas avícolas industriales, como así también en tenedores de aves de traspatio, ¿sí? Totalmente. Y pedimos a la población que no manipule las aves muertas y que se comunique inmediatamente al servicio oficial o a la unidad zonal más cercana. Espectacular. Gracias, doctora Adilisa. Muy amable. A ustedes por el contacto, y cualquier novedad con relación a esta dolencia vamos a estar informando. Muy amable. Gracias a ustedes también. Gracias. Ahí está entonces la coordinadora de enfermedades de las aves relacionadas a ellas de parte de Senaxa. Veremos, porque cuando hablamos de alta patogenicidad es porque es muy contagioso en el 100% de los casos y produce la muerte muy rápido también de las aves. Por supuesto, los productores y productoras muy atentos a esto, y vamos a hablar seguramente también sobre desde ese lado en esta tarde-noche. Así es. Mientras tanto hacemos pausa, ya venimos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista y estamos hablando de gripe aviar como tema central. Sí, señor, y por eso queríamos también abordar esta problemática desde otro aspecto, el sector y el rubro avícola específicamente. Asimismo, un sector, en mi caso, por ejemplo, la gente que se dedica al tema de los huevos, que requiere importación de gallinas ponedoras, un rubro bastante delicado, y queremos saber cómo le está afectando y cómo están viendo las acciones del gobierno. También de entrada nomás. Así es, por eso ya queremos saludar al señor Néstor Zarza. Él es productor, miembro también del gremio del sector avícola. ¿Cómo le va, don Néstor? Gracias por atendernos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañera. Es un gusto estar en comunicación y estamos aquí a las órdenes para lo que sea. Gracias, Néstor. Estamos con Fernanda acá para hacer unas consultas sobre cómo están viendo de entrada el trabajo del gobierno en esta situación que se da principalmente con la Argentina. Bueno, primero, siempre resaltar la preocupación del sector, ¿verdad? Cuando aparecen los pocos de casos confirmados muy cerca nuestro, ¿verdad? Aquí en los países vecinos. Y realmente el sector del servicio sanitario está haciendo lo que corresponde, ¿verdad? Estamos en constante comunicación, no hay de otra más que tratar de bloquear, blindar las fronteras, ¿verdad? Siempre resaltamos también que el hecho de que se dispongan estas medidas no significa el cumplimiento efectivo, que también es una preocupación del sector que esto se cumpla, pero definitivamente no hay otras acciones que se pueda, digamos, o no se puede dejar de hacer las medidas que está tomando el servicio sanitario de cerrar las fronteras, ¿verdad? Salvaguardando ¿verdad? El país para que esto no llegue, ¿verdad? Porque en más de una ocasión hemos hablado de que esta enfermedad realmente es una espada de Damocles, ¿verdad? Que está sobre el sector productivo, sobre el sector avícola, y cuyas consecuencias ni imaginamos, ¿verdad? En caso de que llegue eventualmente. La producción de pollos, de huevos, hoy en día, ¿cómo está la preocupación y las medidas de bioseguridad que ustedes tienen que implementar, don Néstor? ¿Puede llegar a verse afectada o disminuida? No, hasta tanto que nuestro país esté exento de este inconveniente, no habría ningún efecto más que algunas medidas aisladas, ¿verdad? Que normalmente, digamos, son acciones en salvaguarda de que esta enfermedad no entre en nuestro país. Por ejemplo, la prohibición total de importación de productos avícolas, llámese huevo fértil, llámese pollita genética, que hay un constante movimiento de entrada, porque nosotros no producimos, ¿verdad? Cuando hablamos de genética de ponedora, cuando hablamos de genética de parrillero, sí producimos, ¿verdad? Entonces, todo ese comercio quedará suspendido hasta tanto el país vecino donde se confirmaron los casos, ¿verdad?, pueda recuperar su condición de país libre de esta enfermedad. Ahora nos resta esperar las acciones del gobierno argentino, en este caso, ¿verdad?, que es el país que limita con nosotros, para que pueda controlar de manera eficiente estos inconvenientes y que en el ciclo de tiempo más corto pueda recuperar su condición sanitaria, y ahí todo vuelve a la normalidad.
El trabajo de ustedes, de hecho, ya es muy delicado, don Néstor, ¿verdad? En cuanto a los cuidados que hay que tener. Y en este caso, ustedes también han redoblado medidas de seguridad. Quería preguntar un poco por eso y también por la posible afectación de la prohibición de no importar en este momento las gallinas. Sí, esta enfermedad, este problema sanitario, lastimosamente no se tienen muchas herramientas para que los productores puedan, digamos, decir yo estoy seguro de que no me va a llegar esta enfermedad. La única herramienta que tenemos es la bioseguridad, ¿verdad? Que por lo menos nuestro establecimiento podemos minimizar al máximo la llegada de esta enfermedad, pero siempre está ahí latente de que el vecino pueda, digamos, no adoptar estas medidas preventivas recomendadas y que el riesgo aumente, digamos, de manera circunstancial para mí, ¿verdad? Entonces es muy particular lo que se da con esta enfermedad o cualquier tipo de enfermedad avícola, ¿verdad? Esa es la característica. Yo puedo estar muy, digamos, disciplinado en el control de todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas, digamos, preventivas, vacunas u otros medios de control, pero si mis vecinos, ¿verdad?, no son conscientes de que su omisión o su falta de responsabilidad puede afectar, y lastimosamente ese es el ambiente que el sector avícola se desenvuelve. Es una actividad, como señalaba Diego, una actividad bien complicada. Ya es inconcebible a esta altura de la vida, ¿verdad?, pensar en una producción avícola como hace 20 años atrás, en donde llegaba el vecino, llegaba el amigo y se le invitaba a pasar a mirar sus aves, ¿verdad? Eso terminó esa época. El concepto de una granja hoy día es una granja cerrada, con medidas de bioseguridad muy disciplinadas, muy estrictas, ¿verdad?, para minimizar no solamente esta enfermedad, con un montón de enfermedades que arriesga al sector avícola. Correcto. En cuanto a lo que tiene que ver con los polluelos, las polluelas, digamos, que van a ser las ponedoras, sí hay importación, pero el resto de los productos, lo que tiene que ver con la carne y con los huevos en nuestro país, la industria local satisface totalmente la demanda, ¿verdad? Sí, el momento que vivimos, el sector avícola está pasando por un excelente momento en cuanto a la producción, ¿verdad? De manera creciente, ambos rubros, tanto de pollo y huevo, ¿verdad? Hace un año nomás ustedes recordarán que la gente se plagueaba por los altos costos, ¿verdad?, del huevo ya en periodo de Semana Santa, y eso sencillamente explicaba yo en su momento de que se debe a una menor oferta de lo que el mercado consume, y hoy día es al revés, ¿verdad? La producción, hasta aseguraría yo, de que está por encima de lo que se consume y los precios están por el piso, ¿verdad?, casi a la mitad de precio de lo que fue el año pasado. Y bueno, eso es la regla de la oferta y la demanda, ¿verdad?, en el mercado, y eso es señal de que la producción está aumentado considerablemente, y eso en este momento beneficia al consumidor, ¿verdad? Y Dios quiera que esta enfermedad no llegue a cambiar esa regla. Ese es el objetivo, ¿verdad? Porque finalmente en los países donde se ha diseminado este problema sanitario, la consecuencia ha sido la afectación de la producción, sí, y la insuficiencia en el mercado, y por ende disparada de precio, ¿verdad? Hay ejemplos suficientes de eso. Y con la prohibición de importación de ciertos tipos de productos, ¿no deberíamos tener un alza de precios, por ejemplo, en el costo del pollo, de los huevos, don Néstor? Particularmente creo que no, porque yo le puedo comentar mi experiencia particular, porque sí, fui uno de los afectados, ¿verdad?, en la prohibición de importar. Ya estamos buscando otros proveedores, y cuando uno se organiza como empresa, obviamente no siempre se juega a un solo proveedor, entonces claro, uno busca alternativas, y bueno, ya lo estamos consiguiendo, y eso haría cualquier productor, ¿verdad?, buscar otras opciones de otro país, ¿verdad?, y es lo que estamos haciendo. Y también esperamos que este inconveniente se supere lo más rápido posible, ¿verdad? Ojalá el país vecino pueda controlar, no aparezca otro foco, y que el inconveniente dure muy poco para que todo vuelva a la normalidad. Además de los huevos de gallina, se crían, ¿qué más, don Néstor? Solamente lo de codorniz sería aparte. Y también tenemos una producción de codorniz, pero no es grande acá en el país la producción como ocurre en otros países, como Brasil, por ejemplo. No hay un mercado que demande mucho, y hay una producción incipiente, ¿verdad? Acá se produce huevos de gallina, ni otra especie, ¿verdad? No se produce huevo. Y carne, pollo
carne de pollo que también hay que resaltar que está en pleno aumento el consumo, ¿verdad? Sí. Se ha convertido en una opción la primera opción en realidad, después de la carne vacuna, la primera opción de consumo de carne es la carne avícola y eso está demostrado con el aumento considerable del consumo. Creo que hoy día estamos llegando a 40 kilos per cápita año, que hasta hace poco apenas estábamos en 28 o menos de 30 inclusive. La carne, o sea, es ya la primera opción después de la vacuna y llega a 40 kilos per cápita. Así es, esa Por es la información año. que nos... Mira, ¿Perdón? por año, don Néstor. Por año, sí señora, por año. Y la carne vacuna creo que estábamos en 60 kilos, no sé si hoy día eso bajó esa Bueno, información. Claro, con los precios. Sí, así es. Bueno, Néstor, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia y también por la atención de siempre. Un gran abrazo desde acá. Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias, amable. gracias. Igualmente, don Néstor Zarza. Entonces, miren lo que es. Mucha gente que de hecho ya opta por la disparada de precios de carne vacuna por la carne de pollo, ¿verdad? Así mismo, y es cierto, sí, en esta época a veces sube un poquitito cuando es Semana Santa. Sí, el precio del huevo, por pero supuesto. la verdad que se mantuvo bajo después de una subida que tuvo y una escasez también Sí. que nos asustó bastante. Y así que ya sabemos, ante el temor de que suban los precios, decía el señor Néstor, no debería afectar el tema de prohibición de importación de algunos productos de Argentina. Los precios que tenemos acá a nivel local se deberían de mantener. Hacemos una pausa. Sí, señor, ya venimos para el cierre.